Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Conociendo la verdad. Vamos a nuestra reflexión al libro de Lucas, capítulo 1, los versículos 3 y 4. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas comienza su libro, y recordemos en la ocasión pasada, hablando de que muchos han tratado de organizar la historia. ¿Cuál historia? La historia de Jesús, la vida, la enseñanza, los hechos de Jesús. Pero Lucas aquí afirma que él ha investigado con diligencia. Ha tratado de mirar con la ayuda del Espíritu Santo otros enfoques y otros comentarios que no comentan otros escritores bíblicos sobre Jesús. Es interesante porque Lucas, además de hablar de la vida de Jesús, dice algo más de lo que dice Mateo. Por ejemplo, Mateo habla de los hechos de Jesús. Marcos habla de la enseñanza de Jesús y también de los hechos. Pero aquí Lucas registra los dos acontecimientos, los hechos de Jesús y la enseñanza de Jesús, que tanto en Mateo y en Marcos se presentan, pero él las combina y habla mucho más de lo que fue el nacimiento de Jesús. Él dice que muchos han investigado, lo dice aquí en el versículo 1 de Lucas 1, pero él también quiere investigar más. Y bajo la dirección del Espíritu Santo, no es que ahora Lucas se puso a escribir por escribir algo más de Jesús, no. La Sagrada Biblia dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy recibimos este mensaje de Lucas sobre la vida, la enseñanza, los hechos de Jesús. Pero él habla otras cosas que, como he mencionado, los otros evangelistas no comentan. Y vamos a aprender muchas cosas interesantes del libro de Lucas. Es tan interesante este mensaje que vamos a encontrar que vamos a ver cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia a tal punto que, como dijeron los discípulos en Hechos 15:28, ellos dijeron, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros decirle lo siguiente. O sea que aquí Lucas, guiado por el Espíritu Santo, nos va a hablar de Jesús y vamos a aprender sobre la vida y la enseñanza de Jesús. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.